Aquel día, como en tantas otras, me desperté cuando mi esposo salió temprano para trabajar. Eran las 5 de la mañana. Esa hora siempre me inquietaba. El silencio era absoluto, roto solo por el ruido lejano del motor del coche que se alejaba. Apenas cerraba la puerta, un frío recorría la casa. Me envolvía en una sensación familiar, pero profundamente aterradora. No era la primera vez que sentía eso. Eso se sentía como si no estaba sola. Aquella madrugada, algo más denso, más oscuro, parecía rondar en el aire. Me volví a acostar, tratando de sacarme esa sensación de encima. Cerré los ojos, pero no pasó mucho tiempo antes de que sintiera un peso sobre mi pecho. Un terror familiar se apoderó de mí. Esa sensación ya me había visitado antes. Una vez, en aquella ocasión me dejó unas marcas inexplicables en mi cuerpo. Mi respiración se hizo pesada. Mis ojos luchaban por abrirse, pero mi cuerpo no le respondía. De pronto, algo me sujetó. Sentí unas manos invisibles apretándome mis brazos, con tanta fuerza que la piel comenzó a arderme. Traté de moverme y de gritar, pero el sonido no salía de mi garganta. Quise luchar, pero era como si un manto de parálisis me cubriera. Era como si mi cuerpo estuviera atrapado en un estado de semi-inconsciencia. Sentía como si estuviera suspendida entre el suelo y la realidad. El peso en mi espalda aumentó. Sentía algo inmenso, oscuro, aplastándome contra el colchón. Era como si algo o alguien estuviera sobre mí, pero no podía ver qué era. Solo sentía el aire volverse más pesado, un olor denso de humedad, como si las paredes mismas estuvieran vivas y observándome. Un sueño, un cansancio abrumador, comenzó a apoderarse de mi mente. Sabía que si me dejaba llevar, si cedía, si cedía ante el sueño, algo peor podía ocurrir. Luché con todas mis fuerzas, pero cada intento de moverme era detenido por esas manos invisibles que ahora me sujetaban no solo mis brazos, sino también mis piernas. Eran fuertes, frías, y parecía que disfrutaban de mi desesperación. Quise gritar, pero los labios no me respondían. Algo me estaba ahogando, empujando mi mente hacia el abismo del sueño. Mis fuerzas se me escapaban, mi vista se me nublaba, y justo antes de sucumbir, sentí un dolor agudo cerca de mi boca, como si algo me estuviera mordiendo. La oscuridad me envolvió por completo. Horas después desperté en mi cama, bañada de un sudor frío. El sol ya iluminaba la habitación, pero la paz que generalmente traía la luz del día no alcanzaba. Sentía el cuerpo entumecido, adolorido, como si hubiera pasado una batalla nocturna. Lentamente, con el corazón acelerado, me incorporé, y fue entonces cuando los vi. Mi cuerpo tenía moretones, habían marcas en mis brazos, en mis piernas y cerca de mi cuello, pero lo que más me desconcertó fueron dos pequeños hematomas justo en la comisura de mis labios. Era como si fueran marcas de mordeduras. El terror me recorrió. Fue tan profundo que me dejó sin aliento. Había oído de parálisis del sueño, pero esto era diferente. No solo era la sensación de no poder moverme. Algo o alguien me había estado tocando, hiriendo. Las marcas eran la prueba. No lo hablé con mi esposo, al menos no al principio. Intenté convencerme de que todo había sido un sueño horrible, un sueño de mi mente cansada, pero los moretones se repetían cada pocas noches, siempre tras de esas madrugadas solitarias, cuando mi esposo se iba a trabajar y el vacío de la casa parecía llenarse con algo más, algo oscuro. La última vez fue la más aterradora. Eran las 2 de la madrugada cuando mi esposo salió. Era muy temprano. Apenas me quedé sola. La sensación volvía. Me acosté, pero esta vez no pasó ni un minuto cuando sentí que algo me arrastraba hacia el sueño de nuevo. Esta vez fue más brutal.
algo me agarró por la espalda, empujándome hacia el colchón con tal violencia que el aire casi me faltaba. Mis brazos estaban inmovilizados, aplastados contra los costados. Podía sentir claramente las manos que me sostenían, dedos fríos como hielo, que presionaban mi piel con fuerza creciente. El sueño comenzó a vencerme de nuevo, pero en esta ocasión, el miedo me empujó más allá del límite. Desesperada, usé cada fragmento de energía que me quedaba para mover mis labios. Aunque no podía emitir un grito completo, un débil sonido salió de mi boca. En ese instante, la presión desapareció, el peso sobre mi espalda se levantó y las manos me soltaron. Me quedé ahí, paralizada por el miedo y el cansancio, hasta que el sol empezó a iluminar la habitación. Fue entonces cuando vi en el espejo del baño los moretones en mi cuello, brazos y piernas eran aún más profundos. Lo peor eran las marcas en mi boca, dos perfectas mordeduras que parecían hechas por algo no humano, claro. Tras aquella última vez, decidí que no podía seguir viviendo con ese miedo. Las noches se habían vuelto un tormento y la presencia que me acechaba no parecía querer marcharse. Desesperada, fui en busca de ayuda. Consulté a unos médicos, pero ellos solo podían ofrecer explicaciones racionales: parálisis del sueño, estrés, quizás alucinaciones, pero sabía que eso era algo más, algo que no podía ver. Una noche, mientras mi esposo dormía, decidí enfrentar aquello que me atormentaba. Me armé de valor y, recordando las palabras de mi amiga, que me había mencionado la existencia de rituales de protección, coloqué velas alrededor de mi cama, con la esperanza de crear una barrera entre esa cosa y yo, y lo que fuera que me estara acosando. Esa madrugada, cuando mi esposo salió temprano, me quedé despierta, esperando. El miedo me invadía, pero estaba decidida a terminar con esto de una vez por todas. Poco tiempo después de que él se fue, la temperatura de la habitación cayó en picada. El aire se volvió denso, cargado de la misma sensación de opresión que siempre precedía a los ataques. Permanecí inmóvil, observando cómo las velas titilitaban, sus llamas luchando por no apagarse. Y entonces lo sentí, un peso invisible que comenzó a hundir el colchón en mis pies. Era como si algo estuviera trepando lentamente hacia mí, desplazando el aire con cada movimiento. Contuve la respiración, temblando de miedo. La presión llegó a mis piernas y luego a mi pecho. Algo me estaba empujando de nuevo, tal como lo había hecho antes, pero esta vez no intenté luchar físicamente. En lugar de eso, comencé a rezar. Lo hice en voz baja, pero con una firmeza que no había podido sentir antes. Recité una oración que mi abuela me había enseñado, una que invocaba la protección contra los espíritus malignos. Al principio, nada cambió. El peso seguía presionándome, más fuerte que nunca, pero mientras las palabras de oración continuaban fluyendo, sentí un cambio sutil en el aire, en la habitación. Eso comenzó a moverse, como si una corriente suave de viento entrara. De repente, las velas que antes titilitaban, ahora ardían con fuerza, y la presión sobre mi cuerpo comenzó a disminuir. De repente, el peso desapareció por completo. Me incorporé lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. La habitación estaba ya tranquila. El aire, aunque frío, ya no tenía esa densidad que me había atormentado tantas veces antes. Me levanté tambaleándome y fui hacia el espejo del baño, esperando ver las marcas familiares en mi piel. Pero esta vez no había nada, ni morados, ni rasguños, ni señales de que me hubieran tocado. Dejé escapar un suspiro de alivio. El miedo que me había mantenido cautiva por tantas noches parecía haberse desvanecido. Las velas seguían ardiendo y la casa estaba en paz. Los días siguientes ya pasaron sin incidentes. Mi esposo seguía yendo temprano al trabajo y ahora yo ya no sentía la presencia.
ni tampoco me despertaba con moretones. Parecía que aquello que me atormentaba había desaparecido. Y así fue. Los morados nunca más volvieron. Y ahora yo ya puedo descansar en paz.